10 años, junto a la cultura, la música y el espectáculo. 10 años, siendo el puente entre el artista y vos. Todas las mañanas, en vivo, las novedades, las producciones y sus protagonistas. Teatro, cine, música, circo, plástica, fotografía, acrobacia, literatura, danza, carnaval. Contraseña, comunicación cultural. Contraseña, comunicación cultural. La guía más completa de la cultura y el entretenimiento. De lunes a viernes, a las 10, en Principal 107.9, emisoraprincipal.com. Seguinos en Facebook, en Contraseña Comunicación Cultural y Quijotes Multimedios. Y te invitamos a ver la versión televisiva todos los lunes a las 22 por Canal 9. También disponible en YouTube. Contraseña, 10 años. Seguimos adelante en esta mañana de Contraseña y como lo anunciamos en el arranque, vamos a estar charlando con Jaime Clara, que en algunos días estará presentando aquí en San José un nuevo libro de cuentos que se llama Medias Verdades. Por eso ya lo tenemos en línea para estar charlando de esto y de muchos otros temas más en esta mañana de Contraseña. Buenos días, Jaime. Bueno, maestro, ¿qué dicen? Gustazo hablar con ustedes. ¿Cómo le va, Jaime? ¿Todo bien? Siempre estar en contacto con San José me da muchísimo placer, y ustedes lo saben. Es más fácil decir en dónde no trabajás que en dónde trabajás, porque prácticamente trabajás en todos lados. En Sarandí, en varios programas, en Canal 2 en varios programas, en Observa TV, además tenés tiempo para dibujar, hacer muestras, escribir libros. Lo que pasa es que cuando uno hace lo que le gusta, a veces pierde la noción del manejo de los tiempos, ¿no? Si uno no es muy ordenado, digamos, uno tiene que ser muy ordenado para poder hacer todo lo que se propone y tratar de hacerlo responsablemente. Para ser inconsciente ya está, pero y menos a esta edad. Pero lo que pasa, digo, que para mí hacer periodismo, estar en esto de la comunicación, forma parte de es como respirar. Entonces te imaginarás que cada oportunidad que se me ha presentado justamente en función de un trabajo anterior, porque que a uno lo destaquen porque se ha especializado en un área tan complicada y tan a veces por mala prensa o mucho prejuicio como es el periodismo cultural, no deja de ser un orgullo y una responsabilidad, y entonces no quiero mañana quejarme de que no tuve oportunidades por ser periodista cultural, porque las oportunidades han aparecido y entonces en la medida en que la biología me ayude las estoy aprovechando, ¿no? A una edad donde en el mercado laboral en el Uruguay, después de los 35 o 40 años, es complicado conseguir trabajo, y que a mí ya pasados los 50 me ofrezcan, te imaginarás que me siento un privilegiado. Te tiraste una buena línea para indagar. Hablaste de que el periodismo cultural todavía es un área indefinida, no del todo reconocida, porque es cierto, a veces es más fácil decir soy un periodista que me muevo en el ambiente del deporte o del fútbol puntualmente, un analista político o un periodista que se dedica a la crónica roja o a los policiales. Claro. Y sin embargo es difícil decir soy periodista cultural, te miran como diciendo ¿y a qué te dedicas? Como les pasa muchas veces a los actores o a los músicos que dicen soy músico y le preguntan ¿y de qué trabajás? Eso por un lado, eso está clarísimo tal cual lo decís, pero además tenemos que cargar con el prejuicio de que es algo aburrido, y entonces cuando yo empecé a hacer Sábado Sarandí, que van a cumplir ahora 16 años en Radio Sarandí, primero no me lo querían dejar, yo eso lo cuento en el libro que escribió Claudia Mengual el año pasado. Primero no me querían dar el programa, la radio pasaba grabación, yo quería hacer un programa cultural, me dijeron no tiene sentido, ¿para qué vas a venir? Tu día libre vas a dedicarlo a trabajar haciendo un programa en vivo, cultural, no, además no te vamos a pagar más porque lo hagas, vos yo quiero hacerlo igual. Y el programa lentamente se fue consolidando, y yo orgullosamente y sin falsa modestia digo que hoy ocupa un lugar de difusión y de ser una plataforma para el conocimiento y la presentación de diferentes propuestas culturales, y por algo se ha mantenido 16 años y por suerte forma parte ya de la grifa de Sarandí, una radio con muchísimo prestigio. Pero anda a decirle a un dueño de una radio ahí en San José que querés hacer un programa cultural. Te van a decir, bueno, pagalo o traete una cantidad de avisos suficientes, y se te va a hacer muy difícil. Entonces hay que pelear contra esos prejuicios. Por algo no abundan, por algo hay fútbol en todas las radios y no hay programas culturales en todas las radios. O sea, eso está claro. De tele ni hablamos. Entonces no es muy fácil. Las empresas tampoco, porque te encontrás con que yo no le quiero echar todas las culpas a los medios, pero si hubiera empresas que
aceptan y promueven y apoyan y proyectos culturales de programas, por ejemplo, todo sería mucho más fácil. Lo que pasa es que te dicen que apoyan la cultura, pero después, cuando hay que concretarlo, no están así, prefieren poner un aviso en el informativo, que está bien, pero también hay mucho doble discurso. Te apoyo la cultura, pero de la boca para afuera, pero cuando hay que concretar, se te hace muy difícil. Entonces, hay que pelear contra todo eso, no es fácil. Charlando el otro día en una mesa de diálogo con periodistas de México, de Argentina y de aquí de Uruguay también, que se dedican al periodismo cultural, me hacían ver que además de que los espacios para el desarrollo de estas propuestas culturales son restringidos en nuestro país, me decían que también escasea la crítica cultural, la crítica de espectáculos. ¿Lo ves tan así, que escasea la crítica, que de alguna manera es una orientación o una guía para el espectador o para el público en general? Sí, eso está clarísimo que es así. El panorama que te plantearon esos colegas es real. Pero vos sabés que a mí, yo voy antes que eso. O sea, ya que haya crítica, que no haya crítica, puede ser un problema. Seguramente nos hace mucho más pobres intelectualmente a los medios que no haya crítica. Pero es que no hay programas de información cultural. Por ejemplo, se editan muchos libros. ¿Dónde te enterás que salen los libros que salen? Con suerte te enterás de las películas porque las páginas culturales de los diarios o de los semanarios tienen una página de espectáculos. Es más, el diario El País, por ejemplo, ahora su página web ya ni siquiera se llama Divertite, que era el nombre que tenía hasta ahora. Cultura ni hablemos, ahora se llama TV Show. Y ahí te meten libros, etcétera. Me hicieron una nota a mí dentro de un espacio sobre el libro que se llamaba TV Show. Es decir, en el mundo ya esto ha ido cambiando. Ya las viejas páginas de cultura ya no se llaman más de cultura, tienen que ver con espectáculos. Entonces casi que ni se informan. Hay escritores que se quejan, que no es que pidan crítica de sus libros, piden por lo menos que digan, miren, salió el libro de fulano de tal, una novela que trata de tal cosa, 3 líneas. Ni siquiera eso hay espacio, ¿me entendés? Entonces, estamos cada vez peor, pero además yo no quiero que quede una mirada apocalíptica o negativa, pero todo tiene que ver con un origen. ¿Por qué hay déficit en el tema cultural? Porque hay déficit del vínculo con el libro y con las propuestas culturales, de teatro, de cine, etcétera, ya desde la educación, el problema de generar el desarrollo de las sensibilidades artísticas, ese tipo de cosas. Por eso San José es muy importante que tenga su feria del libro, pero eso tiene que ir atado a que haya librerías, que por suerte ahora las hay, pero acordate, digo, que lo hace mucho tiempo. San José casi que ni librerías tenía. Es que no es fácil. Es una realidad un tanto contradictoria, porque estamos hablando, si nos remitimos a Montevideo, de un mercado que tiene tantos estrenos teatrales como Buenos Aires, una mega ciudad, con muchísimos libros que se editan, con muchísimos discos que se lanzan, y sin embargo no hay periodismo cultural y no hay espacios que difundan esto. Es un tanto contradictorio. Hay muchos artistas, muy buena obra, y sin embargo no hay espacios que difundan. Sí, es así. Y tampoco tengo la solución ni nada. Digo, yo tampoco soy de los que de agarrar y que me quejo. Por eso volvemos al comienzo de esta charla. Trato de ocupar todos los espacios que puedo, y entonces, bueno, obviamente en Sábado Sarandí es un programa cultural, pero en la tarde en Alpampán trato de también ubicar allí a propuestas culturales, y en la tele, que es un tema más masivo y es más complicado, porque no estoy en programas culturales, pero cuando puedo hacer alguna mención a algún libro o alguna cosa o alguna referencia la hago, porque para aprovechar esos espacios. Es así. Creo que lo que haces vos, lo que hacemos muchos aquí también, es, aunque suene fuerte, resistir, y que la brasa esté encendida para que el fuego no se apague. Y bueno, y ojalá podamos revertir esto y que volvamos a ser el país que fuimos, donde en el diario El País, en la sección espectáculos, estaba integrada por Taco Larreta, por Paco Pínola, por Emil Rodríguez Monegal, por Carlos María Gutiérrez. Digo, bueno, capaz que algún día, cuando aparezcan esos hombres, que algún momento eso capaz que será una generación tan brillante como esa, como se dio en los 60, capaz que en una de esas, si aparece esa gente, capaz que los dueños de los medios y los medios están en pie y los puedan recibir. Si no, habrá que
ubicar y encontrar espacios alternativos como lo son hoy las redes sociales. Y entonces, bueno, las redes sociales son una interesante vidriera para mostrar lo que uno hace, pues, insisto, para no quedarnos en la queja por la queja misma, porque es la más fácil. Vos y yo nos quedamos quejándonos y bueno, no hacemos nada, no avanzamos. Bueno, vos haces lo que podés ahí en la radio, y yo ocupo los lugares que puedo, tengo un blog donde escribo sobre cultura, viajes, etcétera. Delicatessen, ¿no? Delicatessen.uy, porque sentimos que había un espacio para... Y eso no nos deja un peso, y en todo caso, si querés, es pérdida de tiempo, porque hay que generar un contenido todos los días, no es fácil, pero nos sentimos bien haciéndolo, y bueno, y creo que está bueno ocupar ese tipo de espacio. Por eso trato de ser proactivo, no quedarme en la queja fácil, sino hacer cosas, y bueno, pero no soy yo solo, sos vos, por nombrados a ustedes que los conozco, pero en todos lados pasa así, en todo el país hay ejemplos de estos, simplemente que a veces no tienen la visibilidad que merecen. ¿Te definís como un periodista cultural, un periodista todoterreno, un hombre de radio? ¿Odias encasillarte? Odio encasillarme, me considero periodista, punto, nada más. Creo que el periodismo es uno solo, después hay especializaciones, y entonces ahí, bueno, uno utiliza las herramientas periodísticas para desarrollar en el ámbito cultural, en el ámbito agropecuario, en las policiales, pero si sos periodista y lo haces con responsabilidad y honestidad, para mí el periodismo es uno solo. Yo me especialicé en el tema cultural, pero de hecho estoy en otros tipos de programas donde trato de hacer las cosas de la misma manera, con la misma responsabilidad. Y bueno, creo que por ese lado es así. De todos modos, también reconozco que yo soy un hombre de radio. A mí es la radio y el amor por la radio, y la radio es el gran medio. Yo en eso culpo a toda la generación de los 70, de la 41. Me contagió el amor por la radio, y a toda esa gente yo le estoy agradecido, y esa gente hizo que yo a los 8 años decidiera que quería hacer esto que estoy haciendo. Soy un hombre de radio, pero soy un periodista. Y después, el resto de cosas que hago, por el lado de la caricatura, o esto del libro, de cuentos y eso, son diferentes formas de comunicar cosas. Estamos charlando con Jaime Clara, y precisamente lo convocamos para charlar puntualmente de Medias Verdades, este libro de cuentos que estará presentando el otro sábado en el Espacio Cultural San José. ¿Qué nos puedes decir de este libro de cuentos, Jaime? Es un segundo libro de cuentos, el anterior fue hace 2 años, se llamaba La terrible presión de Granada, que tuve la suerte también de presentarlo allí en la feria, y también estuve presentándolo en el Espacio Cultural. Son una serie de relatos donde, claro, yo en el libro anterior tuve 20 años para escribir, creo que eran 12 o 13 cuentos, donde los mastiqué mucho, luego les di vueltas, hablé con amigos, los que los miraban, trabajé mucho sobre ellos, sin la urgencia de la publicación. Aquí había una suerte de compromiso no explícito con la editorial de a los 2 años publicar un segundo libro de cuentos, y era más complicado porque había que empezar de cero, y yo mucho tiempo no tengo. Entonces, en las últimas 2 vacaciones, en las cuales pude viajar y pude estar aislado del ruido cotidiano, por suerte salió un montón de historias, salieron 12 historias creo que son, pero claro, la ficción, o mejor dicho, los temas surgieron, tenía que buscar temas que fueran más o menos interesantes, o que se sostuvieran como historias, como cuentitos, y como yo cito a Miguel de Unamuno, el español, que decía, bueno, voy a hablar de mí mismo porque es a quien tengo más a mano. Y entonces apelé a algunos recuerdos, o algunas experiencias, o algunas referencias más o menos personales, que en realidad no están, salvo algunas, no están explícitas en el cuento, en los cuentos. Hay algunas que sí, hay algunas que los maragatos van a conocer muy de cerca y van a sentir como muy propias, otras capaz que no, pero no importa. En el primer libro había un solo cuento que había sido absolutamente autobiográfico, que es el cuento de un velorio, mi primer velorio, el cual asistí yo siendo un niño, en un accidente que hubo en la Escuela 45. Pero, y en este libro, este segundo libro que se va a presentar ahora, el 4, allí en San José, hay un cuento que abre el libro, que es absolutamente verdad, y que hace referencia a una experiencia mía de niño en San José, en el cementerio, recordando además en la época que, yo no sé, vos sos bastante joven, pero
antes cuando nosotros éramos niños visitar el cementerio era casi un paseo. No digo que era pum para arriba y una gran alegría, pero para un niño acompañar a su familia a limpiar los bollones de bracafé, aquellos altos en el cementerio y poner las flores, era un paseo de sábado a la tarde, domingo a la tarde. Y eso se ha perdido. Y bueno, en aquellos paseitos domingueros o de sábado de tarde con mi familia, llevar flores al cementerio, recuerdo que ahí se produce una anécdota que yo cuento en el libro, que tiene que ver además con cuando yo era muy niño, que fue la única vez que vi a Paco Spínola. Y bueno, entonces ese es el cuento que abre el libro, y a partir de allí surge una cantidad de historias que, insisto, algunas son rigurosa verdad, como eso que pasó, el cuento sobre Paco Spínola, sobre la única vez que lo vi en mi vida y sobre su muerte. Y después hay algunas otras historias que pueden ser verdad, pueden ser mentira, pueden ser medias verdades, y bueno, y ahí el lector juzgará. ¿Sos de los que creen, al igual que Rosenkopf o Delgado Aparaín, con quienes hemos charlado en muchas oportunidades, que todos tenemos cosas para contar, solo hay que sentarse a escribirlas? Sí, eso sin duda, a mí te voy a dar un elemento más que me gusta porque tiene que ver más con nuestra profesión, que César Di Candia, el periodista, cuando hacía esas larguísimas entrevistas para el diario El País o para Búsqueda, eran entrevistas que el tipo se pasaba casi 3-4 horas con cada entrevistado, y él lo llamaba y el potencial entrevistado le decía: pero yo no tengo nada para decir, yo no tengo nada interesante en mi vida, todos tenemos algo interesante para contar, déjeme, conversemos y después vemos, yo decido. Y es así, lo que pasa es que más que sentarse a escribir, yo te diría, es ver cómo lo contamos y en qué contexto lo contamos. Hay un cuento, por ejemplo, en el cual yo relato cuando mi padre me enseñó a hacer el nudo de la corbata. Uh-huh. Yo pensé que ese cuento iba a ser de los peores, que iba a ser, todo el mundo me iba a decir, pero esto es esta porquería, ¿qué le importa cuando tu padre te enseñó a hacer el nudo de la corbata? Pero resulta que al final terminó, por lo que me han dicho, siendo uno de los más interesantes, porque además de ser un homenaje para mi padre, además de ser verdad también, porque sucedió así en la manera que yo lo cuento, no deja de ser un tutorial para hacer un nudo de corbata. Si no sabes hacer el nudo de la corbata, lee ahí, porque y además te queda muy bien, porque es un nudo de corbata que es muy poco frecuente. Las pequeñas, grandes cosas de la vida. A eso voy, claro, exacto. Pero lo que pasa es que hay que marcarlo en la empatía con el posible lector, ¿no? Entonces, vos no la contás desde un egoísmo, desde una cosa personal, sino con una mirada, digamos, donde sabes que el que te está leyendo tiene que de alguna manera engancharse con eso. Y ese es el gran desafío de todo escritor o de todo periodista. Si vos escribís una nota y a la tercera línea el lector se te fue, no lo agarras más, no va a volver el tipo a leerte, porque si algo lo expulsó, o no tenía interés, o lo que fuere. Y con esto lo mismo, si a las 2 o 3 párrafos, vos, sobre todo en cuentos que son más breves, no lo enganchás, es muy difícil que el tipo vuelva. Entonces hay que tratar de seducir ese lugar. Mirá, lo que sí va a aparecer es algo que llega al final, por lo menos, para ver si algo te deja. Con que te deje, aunque sea 20 minutos, que te fue lo que te llevó a leerlo entretenido, ya alcanza. Digo, tampoco uno pretende dar clase de nada, ni es mi interés, ni eso seguro. O sea, no esperes ninguno de los cuentos, no esperes ninguna lección, ni moraleja, ni nada. Simplemente, como cuando se encuentran dos señoras en la feria y te dice: ¿vio lo que le pasó a la vecina de enfrente? Eso que pasa siempre, o cuando te cruzás en la plaza con alguien y le decís con quién vas, ¿viste con quién va acompañado fulano? Eso mismo no es un cuento, es una historia. Pasa que es tradición oral. Yo lo que hago, lo escribo. Ayer me preguntaba un colega de Canal 5, todos somos medios chusmas y los periodistas más. Una cosa es ser chusma, otra cosa es ser chismoso. Son cosas distintas. Mi abuelo decía: yo no soy chusma, pero me encanta saber. Y hay algo de eso en cada uno de los cuentos. Acudiendo a la jerga boxística, Julio Cortázar decía que mientras la novela gana por puntos, el cuento debe ganar por knockout. ¿Algo de eso hay a la hora de escribir cuentos, claro, en cuanto a la contundencia del remate? Y claro, porque tenés que, en mucho menos espacio, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, tenés que hacer todo lo que la novela hace en 500 páginas, tú tenés que hacerla 3. Entonces es más complicado. Ahí yo creo que me ayuda un poco el oficio periodístico.
en tratar de ser conciso, en tratar de aterrizar los temas. Sí, eso de Cortázar es tan gráfica la imagen que es muy buena. De hecho, cuando yo estuve, ya que lo mencionaste, con Mario de Cava por ahí en un programa de televisión que él tenía en TV Ciudad, Café Negro, él me decía, bueno, ahora hace 2 años me dijo, bueno, ahora te tenés que escribir la novela. No, ¿por qué no? Sí, lo mismo. Si lo único tenés que, en vez de escribir 3 páginas, escribir 200. Yo ahí me acobarda y que hoy no lo veo, yo me siento más cómodo porque me gusta leer cuentos también. El Uruguay ha tenido una tradición de muy buenos cuentistas, entonces en la medida que ha habido buenos cuentistas, Paco, Mario Arregui, Benedetti, bueno, el maestro de la Concisión fue Galeano, sin duda, digo, toda esa gente, yo me crié leyéndolos a todos ellos, entonces yo te diría que yo como lector soy más lector de cuentos que de novelas, entonces por eso capaz que me siento más cómodo haciendo cuentos. Hay otros que no, que son novelistas, entonces no sé, Borges, propio Cortázar, entonces capaz que por ser mis referentes, o Quiroga, por ser mis referentes literarios, capaz que por eso me siento más cómodo haciéndolo. Hablamos de periodismo, hablamos de radio, hablamos de literatura, no hablamos casi nada de dibujo y caricatura. ¿Crees que haces periodismo también cuando dibujás? Hermenegildo Sabat solía decir que era un periodista que dibuja. Bueno, ¿sos de los que hacen periodismo al dibujar o simplemente es plástico, es dibujo y se queda simplemente en esos límites? Bueno, de hecho, Hermenegildo Sabat es el presidente de la Academia Argentina de Periodismo. O sea que vaya, y él es un caricaturista, o sea que vaya que el periodismo se entiende la caricatura como un género periodístico. Yo considero que hago, o sea, mejor dicho, es al revés, yo no considero nada. Yo dibujo porque considero la caricatura un género periodístico. El tema es que lo que yo no hago, por razones de tiempo, es dibujar siempre situaciones que tienen que ver con la vida política, o lo hago cuando corresponde, lo hago. Como ahora me he impuesto a dibujar, ahora, ya desde hace algún tiempo, me he preocupado por dibujar todos los días una caricatura, y para no estar pensando demasiado en qué personaje hacer, recurro a las efemérides, y entonces, si bueno, hoy es el aniversario del nacimiento, de la muerte de tal fulano, bueno, lo dibujo a él, siento que capaz que es menos periodística que otras, o sea, no hay opinión, no hay editorial, aunque capaz que sí, capaz que la hay. La caricatura que hice hoy capaz que tiene una carga de opinión o subjetiva de la forma que lo dibujé. Sí, capaz que algo de eso hay, pero no me cabe la menor duda que es una forma de periodismo, y yo hago caricaturas porque considero que es una forma, es un género periodístico más. Eso sin lugar a dudas que sí, claro que sí. De hecho, el libro está dedicado a Hugo Nantes, todo el libro, Memoria de Hugo Nantes, y el loco siempre me decía, salí de la caricatura, dibujá otras cosas, pintá otras cosas. Y yo le decía que no me interesaba, y de hecho no me interesa, lo que hago son caricaturas, porque es el género que me interesa. Cuando fui a un taller de pintura, fue para aprender a desarrollar la caricatura, no otra cosa. Pese a que el maestro Guillermo Fernández, tan querido en San José, siempre también me decía o me proponía otras cosas, y yo le decía que no era lo mío. Entonces, yo dibujo porque creo que sigo haciendo lo mismo, que es periodismo. O comunicando, si querés. Ahí está. Muchas gracias, Jaime, por estar. Por favor. Y los espero a todos el sábado 4, entonces, a las 7 de la tarde, porque déjame decir que le quiero agradecer primero a nuestro común y querido amigo Wilson Ramírez, que fue quien se puso al hombro con toda primera hora esta presentación, eso por un lado, y después que, una vez más, tan admirados, Cristina Cayorda y Pedro Peña me van a estar acompañando, diciendo algunas cosas vinculadas al libro, y que, insisto, capaz que este libro tiene más cosas de San José, o sea que seguramente se van a encontrar muchos con algunos cuentos que les van a hacer acordar algunos momentos quizás más agradables y algunos menos agradables, porque en esa cosa que te dije de recurrir a experiencias un poco más personales, también aproveché algún relato para que no se pierda de la memoria algún acontecimiento que ha sido muy fuerte en los últimos años, no solo para San José, sino también a nivel familiar. Entonces me parecía que también desde la literatura
y desde la aparente ficción de esas medias verdades, también que sirva para tener la llama de algún personaje de San José que ya no está y que, bueno, sigue vivo en todos nosotros. Gracias, Jaime. Un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo. Jaime Clara pasó por Contraseña, lo pueden leer en Medias Verdades, en Delicatessen, o si prenden la radio o la televisión en cualquier horario, ahí también está Jaime. Jaime Clara pasó por Contraseña. Abrazo, que pase bien. Jaime Clara pasó por Contraseña, pausa y ya venimos. Los artistas cambian el mundo. Ese mundo que es un espectáculo y se escucha en Contraseña.